Elementos y herramientas básicas. En este video nos centraremos en la descripción de los elementos y herramientas básicas a utilizar en el desarrollo del laboratorio de circuitos 1. Entre los elementos básicos podemos encontrar los resistores, los capacitores e inductores. Dentro de las herramientas más usadas están las pinzas, el pelacable, el cortafrío y la placa de pruebas, en donde se montarán los circuitos a implementar en el laboratorio. Comencemos hablando de los elementos pasivos, como lo son el resistor, el capacitor y el inductor. El resistor es un elemento pasivo que se opone al paso de la corriente en un circuito. Esto causa que entre sus terminales aparezca una diferencia de tensión. Los resistores se representan con la letra R y el valor de esta se mide en ohmios, como se observa en pantalla, tanto el símbolo como su unidad. Existen diferentes tipos de resistores. Observen los resistores fijos, los resistores variables como el potenciómetro y el trimmer, y los resistores dependientes como las fotoceldas. Entre los resistores fijos es común encontrar los de película de carbón y cerámicos. En los cerámicos se destacan los valores altos de potencia que puede soportar el resistor dentro del circuito, pero físicamente su tamaño se incrementa. Entre los resistores variables contamos con el trimmer y el potenciómetro. El trimmer es un pequeño resistor ajustable que se recomienda utilizarlo o ajustarlo mediante un destornillador para obtener valores precisos. El potenciómetro se puede manipular directamente con la mano. Normalmente no es lineal y es menos preciso que el trimmer. Entre los dependientes están el LDR o resistor que depende de la luz que incide sobre este, también llamadas o conocidos como fotorresistencias. Su valor óhmico varía en función de la luz que recibe. Cuanta más iluminación recibe, menor es la resistencia del componente. Esto puede cambiar según el fabricante y el tipo de fotorresistencia. Veamos unas posibles notaciones para expresar el valor en ohmios de los resistores. 2K2 igual 2200 ohmios. 1,5K ohmios igual 1500 ohmios. 4K7 es lo mismo que 4,7 kiloohmios o 4700 ohmios. 10 kiloohmios igual a 10.000 ohmios. Para poder conocer el valor de las resistencias sin tener la necesidad de medirlas utilizando un ohmmetro, se cuenta con un código de colores que ayuda a obtener con facilidad el valor. Para ello existen reglas mnemotécnicas para recordar el valor asociado a cada color, o la misma experiencia se encargará de esto. La mayoría de los resistores poseen 4 bandas de colores, 3 de idénticas proporciones y una cuarta más alejada de las anteriores. Estas bandas representan el valor ideal o el real o cercano a él, incluyendo su porcentaje de tolerancia o error. La primera banda corresponde al primer dígito del valor. La segunda banda corresponde al segundo dígito. La tercera banda corresponde al exponente o al número de ceros que se debe agregar a los valores anteriores. Mientras que la cuarta banda en la mayoría de los resistores corresponde al porcentaje de tolerancia del mismo. Suele ser dorada
o plateada. La dorada corresponde a 5% y la plateada a un 10%. Si no existe esta banda, podemos asumir un valor de tolerancia del 20%. Por ejemplo, en la pantalla tenemos dos resistores de diferentes valores óhmicos. El primero tiene un código de colores rojo, negro, rojo, dorado, mientras que el segundo resistor tiene un código verde, café, dorado, dorado. Utilizando la tabla de colores del primer resistor, rojo, negro, rojo, tenemos que la primera banda equivale a un 2, dado que su color es rojo. La segunda banda, negro, equivale a un 0. La tercera banda nos indica el factor multiplicador, que en este caso es de 10 a la 2, dado que su color es rojo. Recuerden, el rojo equivale a un 2, dando un valor entonces de 20 por 10 a la 2 ohmios. Esto es igual a tener 2000 ohmios o, abreviándolo, 2 kiloohmios. El segundo resistor tiene en su primera banda el verde. Esto indica que inicia con un 5. Su segunda banda es el café. Esto indica que es un 1. El factor multiplicador es el dorado, que sería 10 a la menos 1, dándonos entonces un valor de 51 por 10 a la menos 1 ohmios, que equivale a tener 5.1 ohmios. Además de conocer su valor óhmico, es importante conocer la potencia que puede soportar el dispositivo y a la que estará sometido el resistor en el montaje electrónico o circuito a realizar. Por tanto, el calor que es capaz de disipar. La potencia del dispositivo repercute en su tamaño. A más potencia, mayores son los resistores. Su unidad está dada en vatios. Por ejemplo, encontraremos a un cuarto de vatio, a medio vatio, a un vatio, 5 vatios o 10 vatios. No olvidar o recordar, si utiliza un resistor de un cuarto de vatio y realmente usted necesitaba uno de 5 vatios, es probable que el resistor utilizado se dañe al energizar el circuito. Es bastante importante esto, utilizar la resistencia de acuerdo al tipo de circuito a utilizar. Inductores. Un inductor es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo magnético. En pantalla pueden observar diferentes formas de inductores. Estos son inductores con núcleo de hierro o ferrita. Estos son inductores con núcleo de aire, el cual es común construirlo en forma manual con alambre de cobre. Estos de acá son inductores en forma cilíndrica y finalmente estos son inductores que pueden parecer capacitores. ¿Cómo podemos identificar su valor? En la identificación de los inductores se consideran dos tipos. En el primero, la inductancia está en el cuerpo del inductor. Veamos, en este caso podemos observar que dice 403K, 403K, lo que indica que el primer dígito representa la unidad, el segundo dígito la decena y el tercer dígito el multiplicador. Las unidades de los inductores siempre están dadas en microhenrios, por lo cual en este momento podemos ver que tenemos 40.000 microhenrios, lo que equivale a 40 milihenrios. En este otro ejemplo contamos con un inductor que nos indica 332J, lo que representa 3.320 microhenrios, equivalente a 3.3 milihenrios. No todos los inductores cuentan con este primer tipo de identificación, que corresponde al valor en el cuerpo del mismo.
El segundo caso es cuando el inductor es de menor tamaño y requiere de un código de colores, muy similar al de las resistencias. En resumen, para identificar el inductor con bandas de color, observamos en pantalla el código de colores que nos permitirá identificar su valor. Dependiendo de la posición y el color de la banda, se tiene que la primera banda indica la cifra, la segunda banda la segunda cifra significativa, la tercera banda el factor multiplicador, al igual que la resistencia, y la cuarta banda la tolerancia. En este ejemplo, contamos con un inductor con un código de colores naranja, naranja, plateado, plateado, lo que representa un valor de 0,33 milihenrios. En este otro caso, observan un inductor con código de colores amarillo, violeta, negro, con un valor de 47 microhenrios. Este inductor cuenta con un código de colores café, gris, negro, plata, lo que representa un valor de 18 microhenrios. Ahora observemos otros dos tipos de inductores. En la parte inferior de la pantalla contamos con un inductor con alambre enrollado de cobre, que se conoce comúnmente como bobina con núcleo de aire. Y en la parte superior tenemos un inductor muy similar a la resistencia, con identificación de colores. Para ver las diferencias internas respecto a un resistor, hemos acondicionado el inductor de la parte superior de la pantalla para observar la composición interna. El inductor de la parte superior cuenta con un núcleo de ferrita, que es la parte oscura del cuerpo del mismo, y sobre esta está el arrollamiento de alambre de cobre. A continuación mostraremos el mismo inductor, pero hemos levantado el alambre que recubre el núcleo de ferrita, que se puede observar de color rojizo. La parte oscura sigue representando el núcleo de ferrita. Por este motivo es importante no confundir un resistor de un inductor al momento de querer hacer un montaje en el circuito eléctrico. Otro dispositivo que se utilizará en el laboratorio es el amplificador operacional. Un amplificador operacional es un circuito electrónico. Normalmente se presenta como un circuito integrado que tiene dos entradas y una salida. Los amplificadores operacionales se caracterizan por su entrada diferencial y una ganancia muy alta. En pantalla pueden observar diferentes tipos de amplificadores operacionales. Los hay de distintas referencias y de distintos tamaños, esto depende del fabricante. Este tipo de encapsulado puede ser DIT 8, como el que se muestra, observe que son 8 pines, o DIT 14, que es de mayor tamaño, e indica que tiene 14 pines. Para el uso de estos dispositivos es importante que acudan a las hojas de especificaciones dadas por los fabricantes. Ahí se encontrarán características de tensión, niveles mínimas y máximas de entrada, potencia, corriente, frecuencia de operación, etc. Este tipo de amplificador operacional cuenta en su parte superior o superficie la referencia del elemento y el fabricante. También cuenta con una muesca que permitirá conocer el orden de los pines para su ubicación en la OAR. Observen, cuando la muesca se encuentra en esta posición, el primer pin será el de la parte inferior de la pantalla. Los demás pines serán en su orden, siguiendo el sentido antihorario alrededor del dispositivo. Entonces, este será el primer pin, este será el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Cuando vayamos al octavo pin en la parte superior del dispositivo, seguimos así contando
noveno hasta encontrar el pin 14. Ahora, si no se cuenta con la muesca, observen que tenemos un puntico, un punto, en la parte inferior del dispositivo. Este punto indica el lugar donde debe iniciar el primer pin. Y de la misma forma podemos identificar el orden de los pines en sentido antihorario alrededor del dispositivo. Entonces, en este ejemplo contamos con el primer pin, el cuarto, el quinto y el octavo pin. Recuerde, identificar los pines del dispositivo nos facilitará las conexiones en el protoboard y un buen funcionamiento del dispositivo. Placa de pruebas. La placa de pruebas, o también conocida como board o protoboard, permite el montaje y ensamble de circuitos de una manera cómoda y fácil. La board permite montar y modificar fácil y rápidamente circuitos electrónicos sin la necesidad de soldaduras y muchas veces sin herramientas, aunque no implique que no las requiera. Una vez que el circuito bajo experimentación esté funcionando sobre la board, puede procederse a su construcción en forma definitiva sobre el circuito impreso, utilizando soldadura para fijarlos e interconectar los componentes. Otro elemento para interconectar componentes en un circuito eléctrico es el circuito impreso universal, en donde ubicamos los componentes del circuito y para fijarlos requerimos de soldadura en la placa impresa. Por este motivo, el protoboard o placa de pruebas es conveniente, ya que nos representa un medio más flexible para el montaje de circuitos eléctricos. Observen que podemos conectar cualquier dispositivo en él o componente pasivo y también podemos desmontarlo fácilmente. Por el contrario, en la placa universal, para modificaciones de un circuito se requiere desoldar los componentes y esto a su vez constituye un deterioro de la placa impresa. A continuación nos centraremos en la board o placa de pruebas, en donde veremos cómo está formada, para conocer sus partes internas y haremos algunas recomendaciones para el montaje de los circuitos. Como se puede observar, la placa de pruebas está constituida por unos orificios, en los cuales insertarán los componentes del montaje. También cuenta con unas muescas alrededor que nos permiten anexar otra placa de prueba. Cuando el circuito a implementar toma dimensiones mayores, los podemos unir. Por ejemplo, vamos a adherir otra placa de pruebas en la parte inferior, de tal forma que coincida con las muescas con los orificios en la siguiente placa a conectar. Y de esta forma contamos con una mayor área y orificios que nos permiten diseñar circuitos de mayor complejidad y de mayor número de elementos. Iniciemos describiendo la parte central de la placa de pruebas. Cada columna de 5 orificios está interconectada entre sí y es conocida como un nodo. Internamente es de una placa metálica, como observamos en pantalla, lo que representa que estos 5 orificios corresponden a una misma placa en la parte posterior de la board. Como pueden observar, cada nodo está separado entre sí con una pequeña distancia. Además, hay una separación central que divide la zona de trabajo en dos partes, convenientemente para ubicar circuitos integrados. Observen, en la placa de pruebas se colocará este amplificador operacional, teniendo como referencia la separación entre las dos partes de la zona de trabajo principal. Aquí cada uno de los pines tiene su propio nodo y es independiente de los demás. El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el 5, el 6, el 7 y el nodo 8.
y entre sí estos nodos están separados. Si conectamos un resistor y uno de sus terminales va a uno de los nodos y el otro terminal del resistor va a otro nodo, podemos ver que en cada uno de los orificios del nodo podemos interconectar más elementos. En este caso, como ambas terminales están sobre el mismo nodo, implica que internamente están conectadas entre sí. Es decir, este terminal está internamente conectado con el terminal del LED. Ahora, a diferencia de la zona que acabamos de describir, la zona superior e inferior de la board, las conexiones van en forma horizontal y reciben el nombre de buses. Observen que el nodo se extiende a lo largo de la board. En este caso, el nodo está formado por más de 5 orificios, pero hasta la parte central de la board, donde se interrumpe la conexión. Estos buses son bastante utilizados para la conexión de la alimentación y tierra, y así poder tener accesiblemente a lo largo de él la alimentación que requiera el circuito. A continuación, hemos retirado la parte de protección de la board y podemos observar cómo está constituido internamente el protoboard. Observen que un nodo de 5 orificios internamente está compuesto por una laminilla metálica en donde se fijarán los elementos. Es bueno tener en cuenta que al momento de insertar el terminal del componente, este debe ingresar lo necesario. Si usted ejerce mayor presión sobre él y al mismo tiempo ingresa otros componentes sobre el nodo, el exceso de alambre en la parte interna de las laminillas puede hacer que se enreden entre sí y se dañen. Cuando usted quiera retirar los terminales es imposible retirarlos, con lo cual usted tiene que cortarlos y pierde un nodo en el protoboard. Entonces, la recomendación es ingresar lo necesario y mecánicamente la laminilla se encargará de hacer presión sobre la terminal. Veámoslo en el protoboard. A continuación, observaremos un ejemplo de un circuito implementado sobre el board. En este caso, contamos con 3 elementos: un inductor, un capacitor y un resistor. Estos elementos están ubicados en la zona central de la placa de pruebas. El inductor está en serie con el capacitor y a su vez el resistor. Veamos que cada uno de los terminales de los componentes está sobre un nodo específico. Un nodo de la resistencia pertenece a uno del capacitor, es decir, está interconectado entre sí en el mismo nodo. En la siguiente línea, un terminal del capacitor está unido a un terminal del inductor, formando otro nodo. Además, en ambos extremos, el circuito se ha colocado unos alambres hacia la parte externa de la board, que como se mencionó anteriormente, es muy utilizado para conectar la alimentación. El cable café representa 5 voltios y la parte positiva de la alimentación, y el morado la parte negativa o tierra del circuito. Si requerimos mayor espacio en la board o requerimos mayor cantidad de componentes a interconectar con la misma fuente, se ha puenteado la zona central de los buses externos de la board, de tal forma que la alimentación esté disponible en toda la línea superior de ella. A continuación observaremos cómo se realiza este mismo montaje paso a paso. Materiales: un inductor, un capacitor, un resistor y los cables de conexión. Herramientas: un cortafríos o pelacables y unas pinzas. Iniciaremos el montaje conectando los componentes pasivos.
Como pueden observar, esta es una forma rápida de montar el circuito. En la parte inferior de la pantalla se observa que los componentes tienen sus terminales más cortas y están más a ras sobre la board, mientras que en la parte superior los elementos tienen mayor altura sobre la board. Se recomienda que se realice como se muestra en la parte inferior, ya sea por orden y estética y por aprovechamiento del espacio del circuito. Por ejemplo, si un estudiante pasa la mano accidentalmente por el circuito, es posible que se produzcan cortos en el montaje, ya que se estarían realizando conexiones no deseadas. Ahora, en el circuito de la parte inferior hay menos posibilidades de que las terminales de un componente hagan contacto con otras terminales que pertenecen a distintos nodos. Por ello, se recomienda cortar los componentes lo suficiente para evitar accidentes. Recuerden utilizar las pinzas para facilitar el ingreso de los terminales en la board. Y cuando se proceda a hacer esta adecuación en el circuito, es recomendable revisar las conexiones de los terminales que pertenecen a un mismo nodo. De lo contrario, el circuito puede quedar abierto. Muchas gracias y esperamos que tengan muy buenos resultados en el montaje de los circuitos en su laboratorio.